Pues vamos a considerar en estos momentos una de las cartas más extensas del Nuevo Testamento, y juntamente con la extensión de la carta también viene aparejada la polémica. Es una tristemente polémica. Los hombres han polemizado sobre esta carta, han incluido sus ideas, su ideario, y ha sido objeto de evaluación por parte de los hombres lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo y guardó para que Pablo escribiese, el apóstol, lo que el Espíritu Santo así determinó. Vamos a leer los 3 primeros versículos de esta carta. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura de estos versículos, que son los primeros que aparecen en la carta, y quien determina el valor y la importancia de las Escrituras no es lo que los hombres piensen, lo que los hombres digan, lo que los eruditos determinen a lo largo de los siglos. Quien da valor, el verdadero valor a la palabra, es Dios. Porque Dios da la palabra al hombre, no viceversa. No es el hombre el que trae la palabra para que Dios la valide. Por lo tanto, como el origen es divino, de arriba hacia abajo, el valor viene dado intrínsecamente por la naturaleza de la procedencia y de la relación que hay entre lo que se dice y Dios. Debemos dejar a los hombres que hablen, que piensen, que digan lo que quieran, pero que eso no cuestione, no sean unas gafas que a nosotros nos determinen qué es lo que tenemos que ver en la Escritura. Que no veamos por los ojos de ellos. Somos dados los creyentes a ver la palabra de Dios por la iluminación, el cuidado que el Espíritu Santo hace sobre nuestras vidas para leer bien, para comprender bien la Escritura y poderla también transmitir bien a otros. Si dejamos en manos de ciertas personas la enseñanza de la palabra, estamos cometiendo el mismo pecado que hace la Iglesia Católica, que determina, es la propia Iglesia la que determina el sentido de lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros los creyentes evangélicos dejamos que sean también otras personas, otros creyentes, por muy sabios y muy eruditos que sean, los que determinen el sentido de la Escritura, estamos haciendo lo mismo. Los creyentes somos llamados por Dios a ejercer nuestro buen hacer leyendo la Escritura, meditando la Escritura y atesorando la Escritura. Como Esdras, que inquiría en la Escritura, pero había preparado primeramente su corazón para inquirir en la Escritura. Entonces no podemos venir de cualquier manera a las Escrituras. No podemos venir con nuestra mente ya ordenada, después de haber leído a uno, a otro, y luego venir a la palabra de Dios. Tenemos que hacer al contrario, venir primero a la palabra de Dios y quedarnos en la palabra de Dios para ver lo que Dios nos dice, porque es la voz auténtica. Esta es la palabra que Dios dice que bendice. Esta es la palabra que sacia, esta es la palabra que salva, esta es la palabra que santifica, esta es la palabra que nos da seguridad eterna de salvación. Es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Los hombres, si hacen bien con ella, si dicen lo que dicen ella, está bien. Pero si no dicen lo que dice la palabra de Dios,
no está bien lo que están haciendo los hombres. Y yo como creyente y usted como creyente no puede eludir su responsabilidad de estudio de la palabra del Señor con sencillez y dejarse en manos de lo que los demás digan. Es verdad que el Señor ha dado dones para que nos enseñen la palabra, pero si el uso de esos dones contradice la palabra de Dios, no estamos obligados a ir detrás de esas personas. El que habla de parte de Dios tiene que decir lo que Dios dice por escrito. Es que si no estamos totalmente perdidos, vamos a la ruina, a la catástrofe. Y en estos tiempos que corren, donde tanto predominan las voces, pues esto es un gallinero, casi. Y es más fácil dejarse llevar e influenciar por lo que dicen que por lo que dice Dios. Porque los hombres siempre tienen atracción sobre las personas. Y eso es algo que no ocurre a todos, a mí mismo también. Y tengo que luchar contra eso. Y he tenido que luchar contra eso. Porque mi responsabilidad me la pide Dios para con Él. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, preguntó el Señor Jesús. Y aparecieron un sinfín de probabilidades. Y el Señor que les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Baste lo que digan los hombres, que lo sabéis, pero yo quiero oír a vosotros decir quién soy yo. Y así nos pasa con la Escritura. Cristo nos pregunta, ¿qué dice la Escritura? Y nosotros tenemos que responder lo que dice la Escritura. Y no, mire, el Señor fulano dice, cetano dice, no, eso no sirve para con Dios. No le sirvió a los propios apóstoles, no nos va a servir a nosotros. Así que hacemos bien en adentrarnos en la palabra de Dios con mucha sencillez. Dejarnos de palabras de los que no saben ni griego, no saben español, y se van al griego o al hebreo. Bueno, vamos a ver si la podemos entender en español primero. Y luego ya caminaremos por una senda más recogida. Ni tiempo de verbos, que empiezan a emplear tiempo de verbos que no saben ni lo que están diciendo. Y esto es una confusión. ¿A quién pretendemos nosotros fascinar? ¿Hizo eso el Señor Jesucristo? ¿Hizo eso el apóstol Pablo? ¿Lo hizo Moisés? Tenemos que recuperar ese sentido de la enseñanza que aparece en la Biblia. Esa forma de enseñar que aparece en la Biblia es la que nosotros tenemos que tomar. La otra, la académica, no sirve para nada, nada que para hacernos personas vanidosas que ostentan un título o dos o tres, pero que no sirve para nada. Yo creo que el Señor se tiene que estar riendo de nosotros. Perdonadme que hable así. Porque decimos que somos hijos de luz y del día y resulta que vamos siguiendo las pisadas de los que están en tinieblas, copiando todos sus métodos. Luego nosotros lo validamos, lo santificamos. Bueno, uno ya es que ha visto mucho y ha oído mucho. Todo eso acompañado de dolor. Vamos a ver si nosotros podemos, con mucha sencillez, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y si entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, habremos cumplido el propósito en nuestra vida de la voluntad de Dios. Bueno, esta es una carta extensa, 16 capítulos me parece que tiene, y contiene pues mucha enseñanza de la palabra de Dios. Pero es una carta que se escribe con el propósito de reconducir la vida espiritual de los creyentes y de la propia iglesia del Señor que está en Corinto.
Desde el principio ya el escritor hace la observación de que están ocurriendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Cosas que no deben darse en la casa de Dios. Y de ahí en adelante va Pablo a enumerar los problemas, las cosas que se estaban haciendo mal para que se hagan bien. Los primeros 4 capítulos son diríamos que es el fundamento que nosotros debemos tener muy bien amarrado en nuestro corazón para entender esta carta. Si no, no la vamos a entender. Como así pasa en mucha gente. No la entiende. Y solamente pues se van a porciones escogidas de los versículos de la carta, pero no entran en la carta. ¿Por qué? Porque la carta aborda muchos problemas que nosotros estamos consintiendo hoy en día en las iglesias. Y a ver quién es el que se atreve a predicar sobre eso. Pero hay que hacerlo. Y si nosotros somos diligentes, porque muchos se van a los pasajes, directamente entran en la carta al pasaje en cuestión, donde está el problema. No, primero hay que tener el fundamento, y el fundamento lo pone en los primeros 4 capítulos, lo pone el apóstol Pablo. Ese es el fundamento. Si nosotros entendemos esos 4 primeros capítulos desde la perspectiva divina, que quien está hablando es Dios, y alguien me dirá, es que yo ya lo he entendido. No. Lo habrá entendido en un aspecto del conocimiento externo, mental. No. Tiene que ser ese conocimiento que pasa al corazón y que se queda anclado en el corazón para luego, una vez anclado en el corazón, tener la visión general, la visión global de lo que Dios quiere decirnos a través de esa carta. Los 4 primeros capítulos deben ser sabidos de memoria, entendidos de memoria, entendidos de todo corazón y muy bien anclados en el mismo corazón, porque si no, no vamos a entender, no vamos a poder entender ni vamos a poder aplicar las enseñanzas que vienen a posteriori. Dicho esto, conviene también señalar, puesto que esta carta ha sido objeto de innumerables ataques, ataques quiere decir desprestigio, que no podemos hacer división en la carta, no podemos decir estos versículos sí y estos versículos no. Pongo un ejemplo. Para el partimiento del pan se lee 1 Corintios 11, pero se lee solamente la sección referida al partimiento del pan. No se lee la sección anterior, donde el apóstol Pablo da enseñanzas de cómo deben comportarse los varones, cómo deben comportarse las hermanas, qué deben hacer los varones, qué deben hacer las hermanas y sobre qué se fundamenta el uso del velo por parte de las hermanas en el culto. Sino que directamente vamos a esos versículos, que está muy bien leerlos y es necesario leerlos y están ahí escritos para ser leídos y enseñados. Igual que los anteriores e igual que los posteriores. Entonces, si nosotros hacemos una discriminación dentro de una carta, dentro de un escrito, porque estos versículos son los más bonitos, los que más apetecen, pero ahora estos otros versículos los condenamos a la eternidad sin leerlos, estamos haciendo un agravio a la Escritura, es decir, estamos agraviando a Dios. Le estamos diciendo que una cosa sí es válida y otra no es válida. Le estamos diciendo que una cosa es importante y que la otra no es importante. Y nos estamos colocando nosotros en el papel de Dios. Y debemos recordar que la insinuación satánica de Satanás, Adán y Eva, fue: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y nosotros, los creyentes, los que se dicen creyentes, no debemos hacer eso con la palabra de Dios, no podemos hacer esa discriminación. Si partimos de la enseñanza primordial de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, entonces algo tendrá, algún propósito tendrá. Y si tiene un propósito, hemos de buscarlo, porque ese propósito lo ha colocado ahí Dios para nosotros. Así pues, mis queridos hermanos, no hagamos una selección de pasajes, digo de esta carta como puedo decir de otras, pero en fin, como esta ha sido objeto y está siendo objeto de menosprecio, pues me refiero a ella con más detenimiento en razón del daño que se le está haciendo a la palabra de Dios, no por parte de los no creyentes, que eso es obvio, sino por parte de los que se dicen ser creyentes. Se dicen ser eruditos, se dicen ser sabios, se dicen ser que conocen las lenguas originales. Total, que yo al lado de ellos pues no soy afortunadamente nada. Digo afortunadamente porque no quiero participar de eso. Entonces, para mí es una fortuna comparecer ante de todas estas personas como un don nadie. Pero prefiero eso antes que entrar en el camino de ellos y decir las barbaridades que dicen respecto de la palabra y dicen respecto de Dios. Esta carta está colocada aquí en el Nuevo Testamento por orden divina. Sabemos que fue escrita por una orden divina de parte de Dios. Entonces, el hecho de que haya sido escrita por orden divina tiene un propósito, tiene lecciones para nosotros. Está puesta adrede de parte de Dios. Algo querrá decirnos Dios en esta carta. Y bastante que quiere decirnos. Nada más que observar en el mundo en el que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en este tiempo, la ideología de género, pues llegamos a esta carta y tenemos el manual para rebatir la ideología de género. Eso no significa que estemos, cuando se dice esto, cuando yo digo esto, no quiere decir que esté en contra del honor, la dignidad que le corresponde a la mujer, todo lo contrario. La ideología de género no le da el honor y la dignidad que le corresponde a la mujer. El honor y la dignidad se la da Dios, porque es el creador de ella y el creador nuestro, del creador de todo. ¿Quién mejor para saber cuál es el estado de dignidad y de honor que aquel que nos hizo, aquel que cada día nos sostiene? No una persona como nosotros, que está sujeta a un sinfín de imperfecciones. Es Dios, es el Creador quien sabe dignificar a sus criaturas. Y por eso mandó escribir estas cartas, porque estas cosas no le pilla al Señor de sorpresa. Y 1 Corintios, entre otros pasajes de la Escritura, está ahí para rebatir a lo largo de los siglos, y ahora nos ha tocado a nosotros, en nuestra generación, la manifestación de esta llamada ideología de género, que no es sino derribar la otra ideología de género, que es la del varón. No hace falta ser muy sabido en las cosas para saber que las leyes que se han hecho para luchar contra la violencia de género están a favor de la mujer. Para luchar contra una maldad no hay que desfavorecer a un sector de la población para favorecer a otro. Cuando se redactan las leyes se redactan para combatir delitos, pero no para favorecer a un sector de la población. Una simple demanda, una denuncia en comisaría de una señora con respecto de su esposo o de algún hombre, es suficiente
para retener al individuo por lo menos un par de noches, un par de días allí en comisaría, sin que se haya probado absolutamente nada. Simplemente por el hecho de poner una denuncia. Y claro, ya vemos que eso no es así. Y si podríamos seguir en otros temas de la misma ideología de género con respecto a las leyes, con respecto a los niños, la custodia, los gastos, todo. Es decir, se han hecho las leyes para favorecer a una parte. Y las leyes se tienen que hacer para ser justas y equilibradas, castigar al culpable y, en cierta manera, favorecer al que ha sido dolido, al que ha sido dañado, sea hombre o sea mujer. Pero no, aquí se ha hecho y en todos los países se está haciendo al contrario. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y aunque la gente no haga caso, nosotros debemos hacer caso, si decimos que somos hijos de Dios. En primer lugar, para estudiar esta carta es saber quién la escribe. En qué misión y en qué naturaleza de esa misión es escrita esta carta. Es decir, esta carta no tendría valor si la hubiese escrito Sóstenes, por ejemplo. Lo de Sóstenes serían recomendaciones conforme a su comprensión de las cosas. Pero esta carta ha sido escrita por Pablo. Y Pablo es un siervo de Dios al cual el Señor Jesucristo se le reveló camino a Damasco y él mismo le encomendó cuál iba a ser su ministerio a lo largo de su vida. Por lo tanto, esta carta está escrita por un hombre al cual el Señor escogió, al cual el Señor enseñó, al cual el Señor colocó como apóstol de Jesucristo para la Iglesia. Es decir, es una autoridad. Es una persona a quien hemos de respetar aunque no esté presente. Murió hace casi 2000 años. Pero por la naturaleza de su llamamiento, permanece su escrito en el día de hoy. Él se presentó como un apóstol llamado, no que él quiso, no es que él escogió, sino que el llamamiento vino de arriba de parte de Dios, lo cual le inviste y le reviste de la autoridad